vamos a encontrar ciertos ángulos aplicando las propiedades de los triángulos. Aquí, por ejemplo, me dice que hay que el ángulo indicado. Como hace falta este ángulo, bueno, vamos a poner una letra. Normalmente quedamos que se pone mayúsculas o en griego. Le voy a poner letra A. Y aplicando el primer criterio, propiedad, que me dice que la suma de los ángulos internos da 180 grados, si lo puedo aplicar cuando conozco dos ángulos de un total de 3. Siempre se va a poder. Cuando conozco dos ángulos para llegar al tercero. ¿Por qué? Porque en este caso me dice la propiedad que la suma de los ángulos internos, es decir, A más 80 grados más 30, debe dar 180 grados. ¿Qué hago aquí? Primero lo simplifico y después hago los despejes. Bajo A, 80 y 30 me da 110 grados. Bajo el 180, ya que tengo esto, este 110 que está sumando lo paso del lado contrario restando, por lo tanto tengo 180, solamente lo bajé, y bueno, aquí como está sumando lo paso restando el 110 grados. Para ver cuánto mide el ángulo, a 180 le quito 110 y si hacen la resta, queda 70 grados. Y es lo que mide este ángulo. Y la forma de comprobarlo es que la suma de los ángulos internos por esa propiedad sabemos que da 180, lo compruebo. 70, que es este, más 30, llevamos 100, más 80, 180, y cumple el criterio de que la suma de los ángulos internos da esa cantidad, 180 grados. Bien, vamos a hacer un ejemplo más, ahora para aplicar la segunda propiedad. Permítanme tantito. Bien, la segunda propiedad maneja el concepto de lo que es un ángulo externo. En este caso, lo vamos a poner de la siguiente forma. Bien, vamos a suponer que este ángulo externo lo conozco, sé que mide 155 grados. Vamos a suponer que este otro también lo conozco, que mide 140 grados. Y aquí el problema como tal me está pidiendo ahora, como indica aquí los ángulos indicados, me está pidiendo este ángulo, le voy a poner ángulo A, me está pidiendo este otro que es el ángulo B, que los encuentre. ¿Por qué no puedo aplicar la primera propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos da 180? Porque debo conocer dos ángulos de 3. Si yo tengo uno, no puedo hallar dos, no se puede. Paso a la segunda propiedad, el ángulo externo es igual a la medida de los ángulos no adjuntos. Si es el que está junto a él, los no adjuntos son estos dos. Vamos a aplicar ese criterio. Lo aplico. Tengo 155 grados. Me dice que el ángulo externo debe ser igual a la suma de la medida de los ángulos, en este caso no adjuntos. Por lo tanto, queda de esa forma. El ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adjuntos, que son estos dos. Hago el despeje. Una variable para poderla despejar siempre debe ser positiva, no importa si está del lado derecho o del lado izquierdo al igual. Por lo tanto, aquí lo más conveniente, como ya está positiva, es pasar este 140 del lado contrario. Entonces tengo 155 grados, el 140 que está sumando lo paso restando y me queda B. Hago la resta, 155, le quito 140, me queda 15. Hagan la operación. Y nos queda que B, o 15 es igual a B, que quedamos, yo les comenté hace rato, que es lo mismo. Si lo pongo la variable de un lado o del otro. Puede quedar de un lado o del otro, pero siendo siempre positiva. Por lo tanto, ya sé que B, este ángulo, mide 15 grados. Ahora sí, puedo aplicar, resolver el ángulo que falta de dos formas. Una, la suma de los ángulos internos, como ya conozco dos ángulos de 3, sé en ese caso que miden 180 grados. De esa forma. La otra, por concepto de ángulos suplementarios, en este caso, si checan este ángulo más este otro, sé que suman 180 grados. Es un concepto que ya hemos visto. Complementarios suman 90, suplementarios 180 y el perígono 360 grados. Aquí, por ejemplo, estos dos, a simple vista sé que es un ángulo llano, que es un ángulo suplementario que suma 180. En este caso, si tengo 155 para 180, pues en este caso hago la resta. Simplemente 180
de ser un ángulo suplementario, le quito 155 y lo obtengo. 5 para 10, 5, 5 para 7, 2 y 1 menos 1, 0. Que implica que este ángulo mide 25 grados, aplicando el concepto de ángulo suplementario, viendo lo que es un ángulo llano. Por el otro criterio, si sé que la suma de los ángulos internos lo voy a resolver de esa forma también, pero ya lo obtuvimos. La suma de los ángulos internos se queda 180, tengo 140, lo voy a anotar de este lado, 140, más B, que ya lo conozco, que es 15, más A, debe dar 180 grados. Entonces, 140 más 15, 155 grados, más A, igual a 180. ¿Qué hago? Este 155 que está sumando, lo paso restando, me queda que A es igual a 180 menos 155 grados. Y si hago la resta, 180 le quito 155, también me queda 25, y aplicando este concepto también obtuve ese ángulo, sea por ángulo suplementario o por la propiedad de la suma de los ángulos internos que da 180.